Instituto Superior de Arte, actualmente denominado Universidad de las Artes, fue fundado el 29 de julio de 1976 y el lugar elegido para instalar la primera piedra fue el selecto Country Club, un espacio recreativo de la clase adinerada antes de 1959. Desde entonces, a partir del triunfo de la Revolución, el mismo entorno natural incentiva la creación de jóvenes talentos que realizan sus obras en espacios específicamente diseñados para la instrucción y la práctica artísticas. Ubicada en una leve colina, constituye una de las experiencias arquitectónicas más singulares de la segunda mitad del siglo XX y un espacio para crear, investigar e innovar. Si le interesa el tema, quédese con nosotros, porque de la Facultad de Teatro estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas. Si se anima a seguirme en esta travesía a través del tiempo. Creada en 1976, la Facultad de Arte Teatral, al igual que la de Música y Artes Plásticas, es una de las tres fundacionales del ISA. En un entorno natural y con una factura arquitectónica a la altura del sueño de construir una escuela de enseñanza artística teatral, fue un encargo que el arquitecto Roberto Gotardi asumió con gran altura desde el momento de su diseño y construcción. Bueno, este maravilloso lugar donde están enclavadas 5 escuelas de arte que comenzaron su construcción en la década del 60, luego una idea de Fidel, vino con el Che Guevara y comentó que aquí su propósito era construir las escuelas de arte mejores del mundo. Y un arquitecto cubano, Ricardo Porro, y 2 arquitectos italianos, Vittorio Garatti y Roberto Gotardi, quien es el demiurgo que ideó, concibió esta facultad en particular, la Facultad de Arte Teatral, aceptaron el reto, no solo de construir estas bellas escuelas, sino de hacerlas, por ejemplo, como con único material el barro, debido a que el acero, el hormigón armado, no lo podían utilizar, ya estábamos bajo los embates del bloqueo, las escaseces. Y de ese obstáculo surgieron estas formas sensuales, poéticas, maravillosas, que son estas 5 escuelas, donde no solo en la de arte teatral, sino en todas las demás, se han cobijado, han aprendido, se han habilitado muchos de los grandes actores, actrices, pintores, bailarines, etcétera, de nuestro país, de nuestra cultura. Con un diseño que permite un vínculo estrecho con la naturaleza circundante, es una arquitectura que facilita la conexión de diferentes espacios creativos. Este espléndido conjunto de edificios concebidos por Gotardi fue hace ya algunos años declarados como monumento nacional. Pero más allá de ello, la UNESCO ha declarado entre los 100 monumentos de la arquitectura moderna que hay que salvar porque peligran debido al deterioro, al conjunto de las escuelas de arte de la cual forma parte esta Facultad de Arte Teatral. En particular, esta escuela tiene características arquitectónicas muy peculiares, concebida como una suerte de ciudadela medieval en una leve colina, donde los pasillos sinuosos e incluso laberínticos recuerdan en cierto modo a la trama teatral, al conflicto, a las líneas oblicuas, a los callejones sin salida y que de pronto desembocan en una plazuela que a su vez recuerdan ese carácter social, mimético, participativo del teatro. La idea inicial de Gotardi era que también espacios inmensos serían utilizados para la construcción de escenografía. Luego se ha modificado y esos espacios han servido como el gimnasio donde los estudiantes de actuación y también los de danza, porque durante años las escuelas de danza o las facultades de danza y de teatro compartieron estos recintos. Sus características son de estas bóvedas con lucernarios que permiten la utilización de la luz natural tan profusa en nuestro país y por supuesto los llamados asientos de obra, esos asientos a su vez también de barro y mortero que sustituían al mobiliario tradicional. Esa fue la idea de Gotardi, alguien que debo decir que nos dejó su esencia en este lugar, no solo
desde el punto de vista de su espiritualidad, sino que su materia, lo que resta de su materia, ese polvo enamorado que en su caso sirve el verso del poeta como en ningún otro, descansa en el foso de lo que será algún día el gran teatro de esta facultad. Bueno, haciendo memoria, cuando yo comencé a estudiar en este lugar, en septiembre de 1977, se le solía llamar a este entorno como las ruinas de artes dramáticas. Lo cual quiere decir que, aunque sí se utilizó, nunca terminó su construcción. El propio Fidel, en congresos de la UNIAC, en varias intervenciones, ha hablado de que esta era algo así como la niña de sus ojos, pero que algunas voces le dijeron que esto era un disparate, una construcción improcedente en medio de las circunstancias. Y lo cierto es que no se concluyó el proyecto, debido en buena medida también a esas escaseces materiales que nos han acosado y nos acosan desde temprano en la década del 60, por la decisión de Cuba de asumir un camino diferente y de construir su propio destino. Eso ha costado que este recinto maravilloso no se haya terminado. Y aquí, aún con esa estigma de haberlo llamado un tiempo atrás como las ruinas de artes dramáticos, hemos estudiado muchos de los que hoy cortamos el bacalao, para decirlo en una frase bien cubana, del teatro que se hace en Cuba, y no solo el teatro, sino también del cine, la televisión, porque muchos de estos actores, actrices, dramaturgos, directores han salido de estas aulas. Restaurar y recuperar el patrimonio cultural y arquitectónico, donde existe un ambiente ambiguo de alegría y misterio, y con la esperanza de regresar al lugar original donde nos trajo en 1965 Roberto Gotardi, tiene un nombre: que no baje el telón. En el 2008, en medio de la batalla de ideas, gracias a la cual se reconstruyó la Facultad de Artes Plásticas, la Escuela de Danza de la ENA, muy cerca de este entorno nuestro, se paralizó la actividad docente en estos recintos. Nos mudamos a lugares cercanos y comenzó una reconstrucción del mismo. Luego, como sabemos, ante las múltiples dificultades económicas, la batalla de ideas se aplaza y pasa al Ministerio de Cultura el mandato de continuar y concluir la reconstrucción primero y el terminar los edificios que faltaban de esta facultad, como el ejemplo del teatro. Luego las dificultades hicieron que se paralizara esa iniciativa y ante ese obstáculo comenzamos a buscar alternativas. Es de ese modo que el Ministerio de Cultura, la Comunidad Europea y en particular el gobierno italiano comenzaron a lanzar una iniciativa de crear un proyecto para la reconstrucción de estos edificios. ¿Por qué Italia? Porque los dos arquitectos de las escuelas inacabadas son dos arquitectos italianos. En el año 2015 estuvo Matteo Renzi, a la sazón el jefe del gobierno italiano, y ya previo a esto habíamos comenzado a fabular. Digo fabular porque eso era en ese momento lo que estábamos haciendo, un proyecto de intervención y rescate de nuestra facultad. Cobró mucha fuerza en el 2015 y con la llegada de Ada Yáñez al Centro de Colaboración Internacional del Ministerio de Cultura, logramos un avance significativo. Logramos terminar el proyecto que fue aprobado por el gobierno italiano, por la Agencia Italiana de Colaboración al Desarrollo. Y desde ese momento comenzó a correr, hace ya algo más de 2 años, comenzó a correr este proyecto, que ya tiene un conjunto de acciones realizadas. Proyecto que incluye un componente A, que es del orden constructivo, y un componente B, que es más del orden formativo, para la capacitación en tecnologías de punta y en técnicas constructivas de último momento a los especialistas cubanos en el asunto, y también, por supuesto, como es una facultad de arte teatral, para la publicación de libros conjuntos, como uno que estamos haciendo ahora mismo, que ya está en fase de traducción de las obras, que incluirá
6 obras de teatro italiano y 6 obras de teatro cubano. Entre los proyectos futuros, y forma parte de ese componente B, está en convertir esta facultad en un recinto que irradie a nuestra área geográfica, a estos barrios humildes que nos rodean, que podamos volcarnos hacia ellos y traerlos hacia nosotros. Que no baja el telón es el nombre de ese proyecto que comenzamos a fabular en 2014 y que es al mismo tiempo un grito de esperanza, porque sabemos, estamos convencidos, ya hemos dado el primer paso, aunque el camino es largo. Dice un antiguo proverbio asiático que el camino más largo comienza con el primer paso. Nosotros hemos dado más de uno, estamos en el camino. Se han hecho exploraciones, se ha trabajado intensamente en el proyecto, puntualmente concebido, consultado hasta último minuto con Gotardi, siguiendo las pautas de sus ideas conceptuales, y al mismo tiempo se han realizado cursos de posgrado, entrenamientos, se han realizado un grupo de acciones que forman parte del componente B del proyecto. Las acciones constructivas, estoy convencidos que las comenzaremos en cuanto la pandemia nos los permita o en cuanto seamos capaces de derrotarla. De esta facultad emerge el talento profesional y creador de varias especialidades de las artes escénicas, para insertarse en disímiles escenarios artísticos, culturales y sociales. Que no baja el telón es un proyecto que trae de la mano la conservación y gestión patrimonial de la Facultad de Arte Teatral, pero sobre todo la innovación y creatividad para sostener y perfeccionar esta enseñanza en Cuba. Nos vemos en una próxima cita, en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas.